un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 24 de marzo lo vamos a compartir con Agustín Romero, que es diputado del Partido Republicano, con la senadora Daniela Chiccardini, vicepresidenta del Partido Socialista, con Lautaro Carmona, que es el presidente del Partido Comunista, y con Eduardo Cretón, diputado, vicepresidente de la UDI. Con ellos, con ella, entonces conversamos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Bueno, la noticia del día de ayer, anoche, hoy, para toda la ciudadanía, la preocupación y la necesidad de información es lo que se ha decidido ayer, ¿no es cierto? Ya sabemos, anunciado por el ministro de Hacienda, el alza en los combustibles a partir de este jueves. La gasolina de 93, por ejemplo, va a subir 370 pesos, el diésel entre 570 y 580 pesos, pero hay una serie de medidas una serie de medidas que se han tomado también para mitigar las consecuencias, ¿verdad?, de esto. Hay varias para comentar. Algunas son no necesitan pasar por el Parlamento, son a través de decretos, y otras sí es un paquete de medidas que van a ingresar hoy a la Cámara de Diputados. Y justamente a propósito de que el diputado Agustín Romero es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, esperan para hoy. ¿Cómo está? Muy buenos días, Agustín. Hola, buenos días Cecilia, muy bien, y saludo también a todos los panelistas. A ver, se viene una batería de proyectos de ley en este sentido. Tengo entendido que la idea es poder tramitarlos rápidamente para que las medidas puedan llegar para mitigar el impacto del alza del combustible. Ya sabe, usted tiene información a qué hora entran y supongo que entrarán por la Comisión de Hacienda. Bueno, efectivamente ya me he informado del área del Ministerio de Hacienda que se va a dar cuenta el proyecto que fundamentalmente habla de los beneficios, fundamentalmente el tema de la parafina, que como saben implicaría un aumento de su precio el día jueves, por lo tanto requiere de una tramitación bastante rápida. De hecho, el Senado se está organizando para tener conformada su Comisión de Hacienda y también poder tramitarlo con la misma velocidad para tener sacado, digamos, este proyecto y despachado a ley entre hoy y mañana, digamos. Hoy día en la Cámara de Diputados, ojalá, y mañana en el Senado, de manera tal de que nosotros tomemos las medidas lo más rápido posible para evitar el impacto en un bien tan sensible como la parafina. Claro, que recordemos, se va a volver al precio anterior y no se va a tocar el precio de la parafina, ¿no es cierto? Hasta septiembre, tengo entendido, ¿no? Es el precio de febrero, que claro, bordea los 1.000 pesos y se mantendría por todo el invierno, digamos, fijo, y eso, digamos, va a significar también un desembolso fiscal. Así es. Bueno, después hay bono para taxis y taxis colectivos, se congela la tarifa del transporte público, créditos para taxi y taxi colectivos para que puedan renovar sus autos y elegir uno de electromovilidad. Hay distintas reacciones, por supuesto. Imagínense, la noticia del momento, aunque se esperaba. Diputada Chiccardini, ustedes todavía en el Senado no han resuelto el tema de las comisiones, ¿verdad? Pero me imagino que estarán preparándose para enfrentar esta batería de proyectos. Hola Cecilia, gusto saludarte y a los panelistas también. Evidentemente estamos muy preparados, atentos, expectantes, pero también al mismo tiempo lamentando estos anuncios que históricamente parecieran ser muy nefastos para el pueblo de Chile. Yo creo que son malas noticias para nuestro país. El bencinazo de Kass es un sablazo al bolsillo de la familia chilena. Yo lamento profundamente que estas alzas de combustible vayan a tener un efecto dominó que
se van a traducir en que vamos a tener subas de precio desde la marraqueta, pasamos por la verdura, el transporte, incluso hasta los créditos hipotecarios. Entonces, evidentemente, este ha sido un golpe bajo que reciben los chilenos y chilenas. Y lo más curioso de todo, Cecilia, es que mientras las familias hacen malabares para poder, ¿no es cierto?, llegar a fin de mes, Kast las castiga subiéndole el costo de la vida, porque eso es lo que va a pasar. ¿Acaso va a subir todo? Y al mismo tiempo le baja los impuestos al 1% más rico de nuestro país. O sea, le alivia la billetera a los más poderosos. Esto, francamente, es una provocación al pueblo chileno. Senadora, usted sabe que cuál es, ¿no es cierto?, la postura del gobierno. El ministro de Hacienda lo decía ayer, que no va a echar paso atrás y da una serie de argumentos, que no, como que aquí no había otra, no hay recursos, no podemos seguir subvencionando esto, vamos a tratar de proteger a las clases más desposeídas, pero el argumento es, bueno, por un lado no depende de nosotros, es la guerra internacional, y por otro lado el argumento es, recibimos un país con las finanzas en el suelo, digo, no, bueno, no sé si en el suelo, pero recordemos muy mal. Ese es uno de los argumentos. ¿Qué diría ante eso? O sea, es que yo creo que acá, francamente, se instala una realidad paralela. Los números no mienten. Miren, en el periodo 2022-2025, la administración del presidente Boric logró un quiebre drástico en la tendencia de gasto y deuda que traía el país desde el estallido social y la pandemia. Entonces, francamente, lo que pasa en el escenario actual es que el presidente Kast recibe un país con números macroeconómicos prepandemia. Entonces, esto no es que uno quiere instalar una narrativa que hace juego, ¿no es cierto?, a las ideas que quiere instalar el presidente, sino que yo creo que dato mata relato. Acá, deshonestamente, lo que tienen como construido desde el gobierno un guión para poder, ¿no es cierto?, tomar decisiones políticas que solo generan un daño a la gente. Yo tengo la impresión, Cecilia, que esto ha sido una mala noticia, sobre todo a la gente que creyó en Kast en su campaña. Yo creo que no esperaban que existiendo mecanismos como el MEPCO, que fíjese que el presidente Boric, cuando también estaba en plena administración, también tenía una guerra, que era la guerra en Ucrania. Y ellos, con el ministro Marcel, no eliminaron el MEPCO para dañar el bolsillo de la clase media y de los trabajadores y trabajadoras, muy por el contrario, porque esto es una banda, este es un mecanismo de estabilización, de poder amortiguar el golpe en tiempos complejos. Y precisamente, en ese tiempo habían números mucho más complejos. O sea, de hecho, entiendo que el precio del barril fluctuaba entre los 100 y los 120 dólares, y hoy día estamos muy por debajo de eso. Entonces yo creo que no se condice. Claro. Yo creo que acá hay una incoherencia absoluta en que mientras acá se le hace pagar el costo de la crisis, ¿no es cierto?, de una guerra que por lo demás avala el presidente Kast, porque son sus amigos, ¿no es cierto?, quienes intencionan esta guerra internacional. Por otro lado, con una incoherencia brutal, le rebaja los impuestos a los más poderosos de nuestro país. A ver, vamos a ir por partes. Ya sabemos cuáles son los argumentos de un lado y otro, pero esto va a ir al Parlamento y hay medidas, como decíamos, por decreto que se van a tomar. A ver, diputado Cretón, ¿usted cree la intención del gobierno? De hecho, hay una minuta que está circulando para todos ustedes o para la gente, para el oficialismo, de cómo enfrentar a los medios, diciéndoles, ¿no es cierto?, esto es por culpa de algo exógeno y además la herencia que tenemos de, ¿no es cierto?, que no recibimos el país sin fondos, y que se apela a que la ciudadanía comprenda esto y que ser transparente y confían en que no va a haber, digamos, reacciones mayores, ¿no? ¿Cómo lo ve Eduardo Cretón?
Sí, gusto saludarte, Cecilia, saludar a todo el panel. Mira, la verdad es que a mí me importa, me importa mucho más cómo se enfrenta la ciudadanía que cómo se enfrenta a los medios, porque la verdad es que la noticia que hemos recibido el día de ayer es trágica, por decirlo menos. ¿Ah? El alza abrupta del precio de la bencina a quienes más afecta es precisamente a quienes menos tienen. Eh, pero con la misma, entendiendo que la situación es crítica, que la situación es trágica, también uno tiene que ver cómo enfrenta a la ciudadanía. Y yo creo que este gobierno ha tomado una decisión que es enfrentar a la ciudadanía con la verdad. Y la verdad es que nadie, absolutamente nadie, quisiera que estuviésemos viviendo una situación como esta. Pero que efectivamente esto responde a una guerra en Medio Oriente que nosotros no Sí. hemos buscado, que nosotros no hemos deseado. Y por otra parte, también responde a una situación fiscal Sí, heredada lo que que es decíamos. crítica. De hecho, este diputado, el presidente José Antonio Kast en el aeropuerto acaba de decir, encontramos las arcas vacías y los que nos critican ahora Son, también son quienes nos dejaron las arcas vacías. Más o menos estoy así, a grosso sí, modo, resumiendo lo que acaba de decir el presidente. Ya sabemos que ese es el argumento, ¿verdad? es que efectivamente cuando tú gastas más de lo que tienes, Sí. que es lo que hizo el gobierno del presidente Boric durante estos 4 años, mire, solo un dato, ¿ah? El presidente Kast asume con una deuda pública adicional de 40.000 millones de dólares más que la deuda que había para la guerra en Ucrania. Y por otra parte, el costo del alza de la bencina que estamos enfrentando hoy día es 3 o 4 veces mayor que lo que ocurrió con Ucrania. O sea, la crisis es real. Esto no es un invento ni del presidente Kass, ni de la derecha. Esta es una situación No, internacional compleja por y una supuesto. situación local compleja porque efectivamente, cuando tú gastas más de lo que tienes, cuando utilizas el Fondo de Estabilización Social como el FES, no dejas ni un peso ahí, cuando sacas recursos de la Corfo para hacer gasto corriente, cuando dejas en caja al mes de diciembre apenas 4 millones de dólares en circunstancias, 46 millones de dólares, perdón, en circunstancias que un gobierno normal deja entre 3.000 y 4.000, la verdad es que la situación es de estrechez fiscal. Y lo que ha hecho el gobierno acá es una decisión muy difícil, ¿Mm? pero también muy honesta de decirle y transparentarle la situación a los ciudadanos. Ahora, ¿qué espero yo? Yo espero que hoy día entre el proyecto de ley al Congreso y que desde el Congreso Nacional podamos buscar en conjunto todas las fuerzas políticas medidas para mitigar este impacto del alza de la bencina, sobre todo los sectores más vulnerables, que son los que están pagando los platos rotos de lo que significó una farra de 4 años gastando la tarjeta de crédito de forma descriteriada. Ujú. Ahora, el tema es, bueno, esa es la realidad, cada uno de su lado la analiza a su manera, pero es una situación concreta que hay que enfrentar políticamente también. En la minuta, por ejemplo, que ha circulado y ha trascendido, el consejo es, cuando les digan que estamos beneficiando a los más ricos, que mencionar todas las medidas que se están tomando para mitigar, ¿no es cierto?, el congelamiento del transporte público, etcétera, etcétera, y no mencionar jamás a empresas ni a sectores de altos ingresos en este contexto. Si la oposición Cecilia, lo lleva ahí, volver a los primeros protegidos o los más vulnerables. Esto, No, sí, Cecilia. espéreme. Lo que le quiero preguntar, esta minuta, en fin, da cuenta de que hay un plan, ¿no es cierto?, que esto es una situación difícil de enfrentar políticamente. Desde del mismo oficialismo, desde Chile Vamos, por ejemplo, están absolutamente cuadrados, seguros, no va a haber ninguna voz altisonante en contra de alguna de las medidas que se han anunciado. Es que yo vuelvo sobre el punto, a nadie le gustaría la situación que estamos viviendo. No, si eso ya lo Para sabemos. nadie es un agrado tener que dar la mala noticia de que Sí. las bencinas están subiendo. Y con respecto a lo que ha tratado de instalar la izquierda en esto, de que mientras se elimina el MEPCO se busca bajar los impuestos a las empresas, es verdad que queremos bajar los impuestos a las empresas, pero eso tiene un objetivo, Cecilia, Sí, que es que hoy día Chile no solamente enfrenta esta crisis del alza del petróleo, es para y crecer, del para el contexto, crecimiento, ¿no es cierto?, es para para el aumentar la crecimiento económico, inversión. pero Sí. sobre todo también Ujú. para generar trabajo. Ujú. Si cuando uno mira los números y se da cuenta de que en el gobierno del presidente Boric se destruyeron 200.000 al menos puestos de trabajo, empleos formales, es que quiere decir que hay una situación crítica con respecto al empleo.
Y la pregunta entonces, ¿cómo generamos empleo? Y lo que busca la reforma tributaria o el proyecto de reconstrucción nacional que ha anunciado el gobierno, que debiese entrar dentro de los próximos días al Congreso, es precisamente una reducción de impuestos con tal de ajustarnos a lo que tiene la OCDE hoy día, que es una tasa del 23% del impuesto corporativo. Pero eso no es porque uno quiera beneficiar a los ricos, eso es porque lo que uno quiere es generar trabajo. Si mire, cuando tú le subes los impuestos a los ricos, el resultado es muy simple: pescan su plata y se van, y eso es lo que no ha pasado durante el último año. A ver, un éxodo de capitales masivo en nuestro país. Otro de los consejos desde el gobierno es nunca responder a este ataque solo con datos del gobierno anterior. Por ejemplo, comunicacionalmente hablando. Pero lo que se ha escuchado, ¿no es cierto?, es mucho responsabilizar para atrás. A ver, Lautaro Carmona, buen día. Muy buenos días, Cecilia, buenos días a la y los panelistas. Creo que estamos asistiendo al primer desafío que tiene el gobierno de José Antonio Kast de cómo enfrentar, con qué políticas públicas llevar adelante una situación que evidentemente nadie quería, que es introspectiva desde el punto de vista de las consecuencias. Todos sí sabíamos, si sabemos algo política, que el efecto que iba a tener la guerra de Estados Unidos a Israel contra o en el Medio Oriente iba a tener efectos desde el punto de vista de los combustibles, porque es la zona más rica en combustible, y iba a traer por consecuencia un efecto más allá de quien está en guerra para todos los países del mundo. Y esto es lo que está ocurriendo hoy día. Por eso muchos de nosotros con mucha convicción planteábamos: hay que levantar banderas de no a la guerra, de soluciones políticas, hay que levantar banderas a favor de la paz, porque las consecuencias no las paga un solo país o quienes están del punto de vista intelectual llevando adelante esta guerra. Hecho el dato, uno puede mirar esto de varios ángulos. Uno sería que quienes se postulan a los gobiernos hagan un acta ante notario o ante algún juez neutro. Estamos disponibles a llevar adelante una conducción del país siempre y cuando no nos afecte ninguna catástrofe, siempre y cuando no haya ningún hecho imprevisto que vaya a alterar mi plan. Porque si fuera así, de verdad es como elegirlo todo para una eliminación de Copa Mundial, digamos, y va a estar asegurada, digamos, el triunfo. Creo que los gobiernos se prueban frente a los desafíos de la política pública. ¿Y cómo lo está enfrentando el gobierno? Primero, sin moverse un ápice, porque ya dijo y ya estamos todos advertidos que el ministro de Hacienda no pretende postularse a Viña, por tanto no quiere ser simpático, y le da lo mismo la consecuencia que esto tenga. Hay ahí, digamos, un hecho un poquito incluso hasta provocador con los que van a vivir la consecuencia de una política pública. Entonces bajan los impuestos para las grandes utilidades, se crean puestos de trabajo o se asegura el crecimiento del país. ¿Por qué el crecimiento, si uno colige correctamente, tiene que ser a costa de los salarios de los trabajadores? ¿No les parece un abuso cuando hay un rango de tasas de ganancia de parte de las empresas que les da de más para dar dos vueltas al mundo sin ningún problema? Pero en este caso se van a comer todo lo que se hizo para aumentar el salario mínimo, para que los trabajadores tengan un mejor pasar. Se lo va a comer la inflación, porque evidentemente que el alza del precio en la energía es en consecuencia un alza en todos los otros factores de la economía. Y al breve plazo, ¿quién va a garantizar? ¿Va a haber una indexación a los salarios mínimos para que no se toquen? No, pero sí va a haber una protección a los impuestos para que van a dar trabajo. O sea, ellos tienen una moral que solo dan trabajo mientras le garantizan mejores tasas de ganancia, porque nadie está perdiendo, así sea a costa de los trabajadores. Eso no puede ser. Y aquí está puesta a prueba había un instrumento legal institucional en MECO que permitía ponerse en la situación de que ocurrieran estas cosas y desde ahí estabilizar con vista que el efecto que tenga directo en la economía regular esté atenuado y no tenga catástrofes medianas. Claro, pero ya sabemos cuál es el argumento, Lautaro, ¿no es cierto? Que no se puede es que el argumento es mejor
desembolsar más recursos en el MEPCO, lo que les costaría. Pero entonces, ¿por qué asumen tareas de Estado si de verdad frente a un hecho así van a estar colapsados? Quedan fuera de juego. O sea, no puede ser. Tienen la obligación de resolver con una propuesta que va a tener un costo como lo va a tener para todos los países del mundo. Porque este no es un tema restrictivo solo a Chile. A ver, entonces yo llamo la atención que no sea de nuevo algo que se usó tanto como referencia político-electoral, las capas medias, la clase media, las que les toque sostener los efectos devastadores de una guerra, porque los señores de arriba no tienen disposición para bajar sus tasas de ganancia, de lo contrario advierten que bajarán los empleos o bajarán no sé qué cosa. No se puede hacer política con esos códigos que al final solo protegen, y yo creo que lo que está validando al final estas opciones del ministro de Hacienda es que este es un gobierno de los empresarios, a ninguna duda, que es un gobierno que, claro, votaron por él muchos sectores populares, pero los intereses que va a proteger no son los intereses de los sectores populares. A ver, es sin lugar a dudas, es momentos de decisiones complejas para cualquier gobierno. En abril del 2023, justamente José Antonio Cast, a través de, en esa época, Twitter y X, decía: subir el impuesto a los combustibles, un golpe letal para los emprendedores, para el comercio, para los alimentos y, en definitiva, para la esforzada clase media. Este gobierno es bruto, ciego y sordo frente a la realidad que viven los chilenos. Salgan a la calle, despierten. Eso tuiteaba. La confesión de parte. Ya. ¿Sí? Ahí está, digamos, lo dijo el propio Kass en un momento. O sea, pero estamos fue cambiando todo el discurso. Eso fue cuando el tema de la guerra de Rusia, Ucrania. Bueno, vamos Así a ir mismo escenario, Cecilia. Vamos a ir a, de verdad, en consecuencia total. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta, un poco, ¿qué esperan ustedes las reacciones de los gremios, camioneros, taxistas, etcétera, etcétera? Y cómo se creen ustedes que se puede manejar socialmente esto, ¿no? Después de comerciales, seguimos en el primer café con el diputado Agustín Romero del Partido Republicano, con la senadora socialista Daniela Chiccardini, con el presidente del PC, Lautaro Carmona, y con el diputado vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy. Estamos con Eduardo Cretón, diputado de la UDI, Lautaro Carmona, presidente del PC, Daniela Chiccardini, senadora socialista, Agustín Romero, diputado del Partido Republicano. Diputado Romero, justamente quería ir con usted respecto a las reacciones, ¿no es cierto? Me imagino que las autoridades estarán también preparadas para posibles reacciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el gremio de los camioneros? Que conocemos, movilizaciones, paros, recordamos cuando los camioneros llegaron incluso hasta con los camiones ahí hasta frente al Palacio de la Moneda por distintas razones. Ahora tenemos dos dirigentes, ¿no es cierto? El dirigente Sergio Pérez, de una de las asociaciones de camioneros, ¿no es cierto?, que dijo que el alza, ¿no es cierto?, obliga a replantear la estructura de costos del sector. La pregunta es cómo los generadores de carga resuelven este problema. Está, digamos, como tranquilo, entre comillas. El otro dirigente, Juan Araya, porque a todo esto recordemos que el gobierno, entre las medidas que ha tomado para justamente el gremio de los camioneros, se les va a entregar lo que se debió haber entregado hace mucho rato, dijo el ministro, seguridad y dignidad en la ruta. Pero está también el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, que dice que ellos encuentran muy grave esto, que entran en estado de reflexión. ¿Qué creen ustedes que va a pasar, por ejemplo, con la movilización a este nivel? Que ustedes saben, los camioneros pueden parar el país, es un gremio que tiene mucho poder, mucha fuerza. Diputado Romero. A ver, mire, yo quisiera decir una cosita antes, discúlpeme, Cecilia, pero sabe que es bien difícil discutir un tema tan serio como esto a punta de cliché, a punta de eslogan. Entonces esta cuestión del benzinazo y ese tipo de cosas, lo que me demuestran solamente es que fue una excelente decisión haber marginado al Partido Socialista en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, porque así y a ese nivel no vamos a poder trabajar.
y lamentablemente Lautaro Carmona iba muy bien en su intervención respecto a la altura de mira con que hay que resolver estos temas, pero al final termina guateando, poniendo nuevamente un cliché que esto es para proteger a los ricos. Entonces, yo creo que este tema, los chilenos están esperando medidas concretas para poder ayudar a los más vulnerables. Acá el gobierno no ha subido la benzina, ese también es una mentira. El precio internacional ha subido por una causa externa a lo que está pasando acá en Chile. Esto no es una decisión del gobierno, esto es el traspaso de un costo. Entonces, no, la esto decisión del gobierno, claro. Y respecto la decisión del gobierno es reflejar la decisión del gobierno, claro. Cómo refleja el precio internacional de algo que se compra afuera, a 100 y acá no se puede seguir vendiendo 80. Eso es la verdad, y eso es así. Entonces acá es muy bien, hay que tomar decisiones en algún minuto, como las mismas malas decisiones que se tomaron, por ejemplo, cuando se congelaron la tarifa de los combustibles, la tarifa eléctrica, y ahí pagamos todo el tema, y ahí también las movilizaciones, ahí está toda la izquierda calladita, pero bueno, hoy día estamos en otra situación y hay que enfrentarlo con mucha valentía. Pero lo que le preguntaba, respecto al tema de los camioneros, obviamente... Relájese, colega, relájese, no se altere tanto, si las medidas que ustedes toman, háganse cargo y háganse responsables. Yo hago responsable. Senadora, la gente está muy enojada, la gente está muy enojada. Por eso lo mejor que se ha hecho mejor para aliviarle el bolsillo a la gente, porque para eso salieron ustedes gobierno. Senadora, esperen, no interrumpa. Seriamente. No interrumpa. Entonces, yo no interrumpí cuando la saca mentiras que estaba hablando. Ya. Nosotros estamos al lado de la gente, ustedes están al lado de los más ricos de Chile. Se están al lado de la gente, no les vamos a hacer caso en absolutamente nada, créame. Senadora, quienes van a dar lecciones de cómo solucionar los problemas de Chile. Senadora, no interrumpa, por favor. Diputado Romero. A ver, y respecto al tema de los camioneros, claro, evidentemente que ellos han planteado una situación que hay que atenderla, pero en este minuto se han tomado acuerdos respecto de algunos puntos que ellos han solicitado, pero yo creo que también la situación respecto a la estructura de costos son materias que tienen que seguir conversándose. De hecho, el ministro de Hacienda anunció una mesa de trabajo con los mismos camioneros para ir analizando también el escenario. Acá hay un tema bien importante. El hecho que se haga esta forma de traspaso del precio internacional también tiene una virtud en cómo se van a reflejar también las rebajas que tengan los precios internacionales. Cuando tú parcelas ya el alza de los precios, también tienes que parcelar la rebaja del precio internacional. Hoy día lo que ha dicho el ministro es que prefiere, en el fondo, asumir esto con un costo muy complejo, pero también cuando se produzcan las rebajas ya no van a ser con una banda, sino que se va a reflejar en un 100% también en el precio de los combustibles. Entonces, hay decisiones que se tuvieron que ponderar, tomar, para efectivamente, ante una situación que el precio del combustible aumentó en 3 semanas de 70 centavos el barril, dólares el barril, disculpe, a más de 110 dólares el barril en 3 semanas. La verdad es que nosotros también esperamos que se produzca una rebaja importante y que se empiece a reflejar también en esa misma intensidad y con esa misma, digamos, que se dispare tanto para arriba como se dispare, por así decirlo, para abajo, en los precios de los combustibles. Pero, diputado, las explicaciones, los argumentos están claros, ¿no es cierto? Los ha dado a conocer la autoridad y usted también lo defiende, por supuesto, si es su gobierno. Pero yo le decía, ¿cómo políticamente, cómo cree usted que se debe enfrentar posibles reacciones de algunos gremios, de la ciudadanía, en fin, ante esto? Por ejemplo, no sé, están todas las bencineras atochadas, ahora todo el mundo haciendo fila para cargar la benzina, o puede haber molestias de distinta índole, los taxis colectivos, por ejemplo, o cosas por el estilo. A eso me refería. Políticamente, ¿qué diría usted? Políticamente yo llamo también, en el fondo, a entender que esta situación se va a producir de todas maneras, es decir, con el mecanismo de precio de los combustibles que tenemos hoy día, era imposible mantener esto sin comprometer las arcas fiscales que nosotros ya no tenemos holguras. Eso es una realidad. Entonces, cuando tú no tienes plata, tienes que tomar una decisión. Acá yo he escuchado que algunas personas muy sueltas de cuerpo siguen diciendo endeúdense, usen los fondos soberanos. Los mismos que en el fondo se gastaron todas las reservas durante el gobierno pasado, cuando les decíamos no se puede gastar más de lo que se tiene, porque si hay un problema internacional, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Bueno, llegó ese día, y ese día está acá, y ahora no tenemos esa espalda que tenía el presidente Boric con 40.000 millones de dólares menos de deuda.
que tenía en ese minuto, 8.000 millones en los fondos soberanos, 5.000 millones en la caja fiscal. Entonces la situación es bien distinta. Meterle 3.000 millones en ese escenario no era complejo. Hoy día, si tú le metes 3.000 millones, te quedas sin ningún fondo soberano. Ahora, Entonces el tema es que si la guerra se prolonga por un año, listo, se te acaban los fondos en el mes de junio. Entonces, ¿qué haces después de eso? Le traspasas este mismo valor sin anestesia a la gente y sin ninguna posibilidad de entregarle. Ahora, incluso ayuda a los más vulnerables en parafina, ayudas a los taxistas, a los taxis colectivos, ayuda al transporte público. No se hubiera podido hacer. Entonces, yo quisiera son decisiones saber que hay que tomar. Si entre ustedes se escuchan, ¿no?, los argumentos de uno a otro. Senadora, por ejemplo, el diputado Romero dice, menos mal que marginamos al Partido Socialista de la comisión en la Cámara de Diputados. Usted ahora es senadora. Pero ¿cuál cree que va a ser la actitud, por ejemplo, del Partido Socialista frente cuando se empiecen a discutir estos proyectos de ley? Mire, yo no sé, probablemente para ellos la exclusión es buena. Les tengo una mala noticia, vamos a estar en el debate de la reforma tributaria con o sin silla en la Comisión de Hacienda. Y en el debate público, obvio que también nuestra posición va a estar siempre disponible a poder resolverle los problemas a la gente, y si es que acá hay algunas medidas que se adoptaron por la vía legislativa, como son el bono de transporte, que dicho sea de paso, yo creo que eso es tremendamente insuficiente. Porque le quiero decir, Cecilia, que acá no se van a hacer cargo del alza de la marraqueta, de las verduras, de la inflación que va a generar. Hoy día todo está en UF, el pago de los créditos hipotecarios, de los arriendos de las viviendas, del pago, ¿no es cierto?, de los planes de salud, en fin. Entonces, nosotros vamos a estar disponibles por la vía legislativa, pero acá ya hay una decisión administrativa, una decisión política que adoptó el gobierno, que se va a materializar este jueves, pasado mañana. Y todas estas otras medidas legislativas, los efectos van a ser probablemente en meses, todavía ni siquiera llega el invierno. Entonces yo tengo la impresión, Cecilia, que acá se trata de instalar un escenario que no es tal, y vuelvo a lo que yo señalaba anteriormente. Pero yo escucho al diputado Romero, discúlpame, deme un segundito. Él es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y acá hay datos que no pueden obviar. La tasa de inflación que recibió el gobierno de Boric era de 14.1. La tasa de inflación hoy día del gobierno de Kast es de 3. El déficit en el gobierno de Boric era de 7.7. El déficit hoy día en el gobierno de Kast es de 2.7. Entonces, no me vengan a instalar una tesis que enreda a la gente, porque eso les gusta hacer, meter números, cuñas, titulares, pero que en la práctica, al final del día, el daño y la afectación al bolsillo de la gente va a ser brutal. Si la decisión que tomó el presidente Kast el día de ayer es nefasto para las familias de Chile. Y cuando ellos dicen, no, es que falta plata, por eso hay que ajustarse con el cinturón, pero no le falta plata cuando hay que bajarle el impuesto a los súper ricos, cuando hay que entregarle mayores flexibilidad. Pero si es que eso es así, no es un argumento artificial, no es un argumento antojadizo, Cecilia, es un dato objetivo. Y la gente lo visualiza así. El sentido común es que no pueden estar tomando medidas tan duras, tan crueles, que le cueste a las familias de Chile, y por otro lado estén tomando otro tipo de decisiones. Le quiero hacer una pregunta. No, es que el argumento de que por otro lado bajan el impuesto, que algo que ya había anunciado en campaña José Antonio Kast, también está lo que no había anunciado, que es la reintegración tributaria y otros puntos. Pero ¿por qué cree usted que el gobierno toma una medida como esta? ¿Cuál es el objetivo político de esto, si sabe que ponen en riesgo la popularidad, la tranquilidad de la ciudadanía? A ver, acá yo creo que se ha intentado construir un relato deshonesto y preparar el terreno para estas medidas que llamaron dolorosas, pero que son dolorosas solo para la clase media y los trabajadores, no para el 1% más rico. ¿Pero para qué haría eso el gobierno? Porque ¿cuál es el tema de fondo político, ideológico, no sé cómo llamarle? Bueno, convengamos que el ministro Quirós
cumple un rol importante en todo puesta en escena de parte del gobierno de Kast. No nos olvidemos que él es el responsable final de la asesoría que en algún minuto prestó para la colusión de la farmacia y los pollos. O sea, el propósito de meterle la mano al bolsillo a la gente lo tiene bastante claro el señor Quirós. Cuando él, de hecho lo dijo Lautaro Carmona, no está para caerle bien a nadie, dijo, ¿no es cierto?, el ministro Quirós. Claro, objetivo cumplido, más que superado. Al menos hoy la inmensa mayoría del país que está tochada, ¿no es cierto?, en las bencineras, sienten una apatía por el señor Quirós. Entonces, acá hay un propósito, y el propósito es mejorar en las condiciones al grupo empresarial de nuestro país, a quienes, ¿no es cierto?, mueven los hilos de la economía de Chile con utilidades multimillonarias a costa de la gente. Y yo creo que esa es una decisión muy perversa, porque si el ministro de Hacienda no está a la altura de su cargo, porque la macroeconomía tiene que ver de cómo él es capaz de amortiguar el golpe del alza de los precios de la marraqueta, de las verduras, del transporte. Otra pregunta, ¿qué debería haber hecho el gobierno? El gobierno debería haber primero tenido la disposición de buscar a través del diálogo acuerdos por Chile, y ellos tomaron una decisión de no dialogar y no llegar a acuerdo y tomar decisiones por decreto, porque ellos tienen una obstinación de hacer las cosas sin que sea, ¿no es cierto?, de la manera democrática como lo hace el Parlamento normalmente. Diputado Romero, ¿cuáles son las medidas que entran, para que quede claro, que son por decreto y las que se tienen que discutir en el Parlamento? A ver, es difícil, voy a tratar de explicar esto, porque que esto es para los ricos, es súper complicado tener ese nivel, pero vamos a tratar de... No, solo esto algo práctico, no me quiero saber... Pero mire, la que va a ingresar ahora al Parlamento con toda certeza es la inyección de fondos al Fondo de Estabilización de la Parafina, el precio de la parafina. Eso es por ley. Ese fondo, le quiero decir que tiene $5 millones. Con eso quedó. Para que un dato mata relato, porque les gusta hablar de los datos, eso es lo que tiene hoy día. Entonces le vamos a ingresar. ¿Y por decreto cuál es? ¿Y por decreto por decreto dicen relación básicamente con los parámetros que se están aplicando para el mecanismo, que eso lo dispone la propia ley. Y si mal no recuerdo, las cosas que también expresó el ministro, el congelamiento de las tarifas del transporte público, el congelamiento del transporte, eso tengo entendido que también lo van a hacer ellos por decreto, pero hay otros beneficios como el tema de las ayudas a los taxis colectivos, esos que tienen que ingresar. Yo no sé si van a ingresar en el paquete ahora, eso sí quiero revisar, porque se tiene que dar cuenta ahora en la sala. Así que no sé, vamos a empezar a tramitarlo lo antes posible. Yo espero citar ahora, como le digo, en una hora después de que se dé cuenta, como dice el reglamento, para que comencemos a tramitarlo inmediatamente, y ojalá lo saquemos hoy día al tiro, y tengamos al ministro también acá explicando todas las medidas que se están tomando relacionadas con este tema. A ver, Lautaro Carmona, a propósito de las preguntas que yo le hacía a la senadora Chiccardini, sobre porque no puede ser no se puede simplificar tanto el debate, ¿no es cierto? Porque un gobierno, porque es malo, va a hacer algo, o porque es bueno, va a hacer otra cosa, por buena persona, digamos, ¿no? Entonces hay un debate un poquito más de fondo también, en la manera de enfrentar las dificultades en un gobierno o en otro, ¿verdad? ¿Qué dirías sobre esta manera de enfrentarlo? Yo diría primero dos cosas. Una cosa es la disposición a una explicación que pretenda comprensión de mayorías y sobre esa base, digamos, acentuar las restricciones que puede tener el Estado para disponer de más recursos, etc. Pero la cosa más de fondo y que va a asomar, yo creo, regularmente en estos 4 años hacia adelante, es al fin las propuestas políticas respecto del desarrollo del país y por consiguiente la concepción de sociedad y de derechos
es absolutamente distinta entre una mirada y otra. Hay cosas que pueden coincidir, que Chile se llama Chile, o que su geografía, o cuáles son los límites con los otros países hermanos, pero en el tema ya yendo a la aplicación misma, se va a develar cuál es la prioridad de intereses que representa un sector u otro. Y yo creo que lo que está pasando, y lo he dicho ya varias veces con distintas argumentaciones, más allá de si uno le gusta o no a la contraparte, digamos, yo por lo pronto me siento contento cuando mi contraparte tiene una mirada que descalifica, pero porque mi propósito es exponer nuestra mirada y empatar con los que, coincidiendo, tienen, digamos, una gran preocupación también. Terminamos en que en la relación capital-trabajo, ¿qué interés se va a proteger principalmente? Y el interés que se está protegiendo, el interés de la empresa, porque que permite crecer al país, porque genera empleo, es una mirada. Y eso no tiene mucho pudor para decir, para no decir, pero es implícito, todo esto es a costa de los trabajadores y trabajadoras. Todo esto es a costa de los salarios, todo esto es a costa de la inflación, o sea, de la pérdida de poder adquisitivo. Cuando ya es el globo, viene a afectar o a desafiar cuál es la política social que al fin y al cabo tiene un gobierno para no cargarle los costos de una crisis al sector más, el que tiene menos responsabilidad con esa crisis, porque todo está dado para él. Entonces, en este caso, yo creo que tiene que garantizarse que se va a defender por la vía de indexación lo que son el poder adquisitivo de un salario mínimo. Porque si no, volvemos de nuevo, no solo de a costa, sino de a costa de volver al submundo, de estar por debajo de la línea de la pobreza. Y tiene, digamos, que haber un esfuerzo del Estado, que habrán tiempos que vengan hacia adelante, que va a permitir recuperarse, pero la gente de a pie, la familia en cada lugar, no tiene esa capacidad, no puede. Lo que va a pasar, Cecilia, es que mucha gente va a empezar a buscar de nuevo el camino propio de darse recursos para sostenerse frente a esta crisis, y entonces nuevamente se ponen en jaque los ahorros de la AFP, nuevamente se ponen en jaque los ahorros que tienen, o los bienes que van a empezar a rematarse, digamos, para poder tener ingresos y enfrentar esta crisis. Es una crisis muy fuerte, muy dura, nos está pesando, no es un tema solo de pagar el pasaje o no, este es un tema global que va a empobrecer a las familias y particularmente de capa media hacia abajo. Diputado Romero, tengo entendido que se tiene que ir prontito, ya le voy a dar la palabra al diputado Cretón, pero el diputado Romero, como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, justamente hoy, que van a ingresar estos proyectos, tiene que dejarnos en un ratito más. Quería preguntarle por esta mañana en el diario Cooperativa, yo también, porque en realidad ahora tenemos la sala en un par de minutos más. Y me gustaría señalar un par de cosas. Eduardo Cretón. Bien atento. Sí, usted también se tiene que ir. La conversación. Pero no, sí, pero ¿cómo? Sala en un ratito más. Pero se tiene que quedar hasta las 10:30, por favor. Oiga, pero estaba escuchando atentamente pero que le quería preguntar al diputado Romero, que es el que con él sabíamos que se iba a las 10. Quería preguntarle por lo que dijo esta mañana el fiscal nacional Ángel Valencia en el diario Cooperativa, de que efectivamente hay que estar atentos y hay que ver qué puede pasar, por ejemplo, que puede generarse acaparamiento, que puede generarse contrabando de benzina, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿qué cree usted que puede pasar? ¿O se está exagerando? Mire, yo hago un llamado a la calma, y en esto es una situación terrible. Yo creo que lo ha dicho bien, en ese sentido comparto con la doctora Carmona. Esta es una situación global que nos supera con creces, y por lo tanto aquí yo creo que hay que ser llamados a la calma, a la responsabilidad. Algunos dicen, que me preguntaban ayer por movilizaciones que podrían eventualmente incluso salir con marcha, destruir las cosas. Yo espero que la gente no destruya, porque evidentemente hoy día estas medidas se toman precisamente porque no hay dinero. Entonces imagínense lo que sería de destinar dineros para reconstruir cosas o proteger el mobiliario público. Nosotros esperamos que aquí se conduzca esta discusión, que va a ser difícil también en el Congreso. Hay visiones distintas y tenemos que ver cómo también las enriquecemos. Aquí yo en verdad hago un llamado a no cerrarse a ninguna posibilidad de mejorar las condiciones de la gente. Si podemos generar incluso mayores propuestas que el gobierno pueda analizar y que vayan focalizadas a los sectores más vulnerables, por supuesto que sí. Hay estudios que muestran que mantener, por ejemplo, un subsidio
subsidio a los combustibles, los que más consumen combustible, benzina y ese tipo de cosas, de repente son sectores que son más acomodados y estaríamos eventualmente también entregando un subsidio a ellos. Entonces, acá hay análisis que hay que hacer, y creo, entre todos, y no nos cerremos, porque si hay una buena idea que venga de la izquierda, y quiero ser bien honesto en esto, que nos permita también ayudar y contener esto en los sectores más vulnerables, hay que tomarla, y aquí yo no me voy a cerrar, y quiero tratar de mantener eso, pero si nosotros hablamos a puro cliché, que esto es para los ricos, que el benzinazo, y que el no sé cuántazo, al final eso no agrega valor, y lo que hace con la gente es que en vez de vernos a nosotros unidos, concentrados en la solución del problema, nos ve peleando, y esa parte yo creo que no es lo que le hace bien a Chile. Aquí la invitación, yo modestamente digo, mire, yo me voy a sentar en la comisión, que vengan todos a opinar, que escuchemos al ministro, veamos cómo enriquecemos este tema, también le pidamos que no se cierre, evidentemente tenemos que pedirle también eso, porque nosotros representamos al pueblo de Chile, pero si vamos a estar a punta de cliché y a punta de que voy y que tú, que al final no se va a avanzar, y al final el único que va a perder con esto va a ser la gente que está esperando una solución de parte de nosotros. Bueno, diputado, lo libero entonces porque tengo usted tiene que ir a la comisión. Que tengo que ir a ver, incluso que tengo que ir el proyecto que va a entrar, así exactamente. Que por eso ya, quiero okay. eso. Muchas gracias, ya, hasta cualquier minuto. Diputado Cretón, ahora sí. Diputado Cretón, lo escucho. Sí, ahora escucha, sí, por favor, sí. Sí, oye, yo estaba escuchando bien atento al debate. Quiero volver sobre un punto que me parece que es fundamental, que acá nadie quería que el precio de las bencinas subieran tan dramáticamente. Nadie quiere que las familias más vulnerables sean las que carguen con eso. Usted preguntaba cómo se aborda políticamente esto. Yo creo que tiene que ser con mucha empatía con aquellos sectores que lo están pasando mal. Ahora, también tiene que ser con la verdad, no simplemente con empatía. Y la verdad, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, es que hay una situación fiscal de estrechez, que acá se nos dejó sin plata en la caja, y por lo tanto no hay cómo poder enfrentar esta crisis, porque la senadora Chicardini decía que ellos recibieron un país con 14% de inflación. Sí. Pero recordemos también que se recibió el país después de una pandemia, que afortunadamente, por eso es tan importante tener ahorros en el país y no gastarse los ahorros. Pero el señor Carmona decía que ahora se podía echar mano de nuevo al FP, pero parte de esa inflación por la que se recibió fue en parte por los retiros previsionales que se hicieron, y nosotros lo advertimos en su momento hasta el cansancio. Segundo, una pandemia que nos obligó a gastar ahorros, porque la pandemia había que estar del lado precisamente de los chilenos que más sufrieron. Pero diputado, y el presidente el tema Piñera, es, en ese momento dio cátedra de cómo el Estado, cuando hay una crisis, tiene que abrazar a los sectores más populares. Pero para poder hacer eso, para que el Estado pueda colaborar con aquellos que más sufren, se necesita tener recursos, se necesita tener ahorros. Y lo que ha pasado es que estamos pagando hoy día muy caro la farra de estos 4 años ya lo han dicho, sin ningún tipo de ahorro en el país. Ok, eso ya se ha dicho, ¿no es cierto? El tema de para atrás. ¿Pero usted cree, diputado Cretón, que el presidente Piñera hubiera adoptado la misma estrategia ante una situación como esta? Y bueno, además el tema es que cuando se gobierna hay que tomar tomar estas decisiones, es gobernar, ¿no? El asunto es las consecuencias que trae. Pero ¿usted cree que el presidente Piñera, en su pensamiento, en su manera de abordar la realidad socioeconómica, habría tomado la misma medida? Es que yo creo que a cualquier presidente no le hubiese quedado mucha alternativa con la situación en la que nos encontramos hoy día. Ahora, lo importante es, y eso es lo que vamos a discutir en un rato más en la Cámara de Diputados, es cómo nosotros, con los pocos recursos que tenemos, porque la situación de verdad que es crítica, y en eso yo espero que estos planes que se han anunciado de las auditorías totales al gobierno pasado efectivamente se hagan, porque acá también hay que explicarle a los chilenos que va a haber un aumento del precio de la benzina porque no tenemos cómo hacer frente, no hay reservas para hacer frente a eso. Y creo que quienes le den una explicación al país de por qué no tenemos ahorro, siendo que ellos no enfrentaron ninguna crisis salvo la guerra de Ucrania, que es muchísimo menor de lo que estamos viviendo hoy día, por qué se gastaron los recursos de la Corfo para gasto corriente, dónde está la plata y por qué quedó tan poca plata en las arcas fiscales. Y eso yo creo que todavía se le debe una explicación. El ministro Marcel hace 6 meses que se fue del país. No, el ministro Marcel, ¿cómo que no? El ministro Marcel ha dado como 5 entrevistas los últimos días. Ayer conversó acá con el diario Cooperativa, justamente hablando de todos estos temas y de la situación fiscal y económica
económica que él, ¿no es cierto?, enfrentó en el gobierno pasado. Sí, ha hablado, diputado Cretón. Vamos a ir a las noticias ahora y después unos pequeños comerciales y a la vuelta ya el último bloque de nuestro café. Espérennos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y en el primer café seguimos ya en el último bloque con el diputado Cretón, la senadora Chicardini, Lautaro Carmona, presidente del PC, y nuestros auspiciadores. 1 de cada 3 personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollan minería para un futuro mejor. Y cada etapa de la vida tiene sus propios chequeos. En el mes de la mujer, Clínica Indisa te invita a realizar tus controles ginecológicos, mamarios y cardiovasculares. Agenda en indisa.cl. Y en AFP Capital están contigo con el nuevo informe de pensiones personalizado. Toda tu información previsional en un solo lugar. Bueno, no hemos podido hablar de otro tema porque sin lugar a duda es el tema del alza del precio de la benzina y todas las medidas que ha anunciado el gobierno que va a enviar tanto para proyecto de ley como los decretos. Quería comentarles que reaccionó Janet Jara, Lautaro, la ex candidata a la presidencia, y que dijo a través de su red social X, dijo: el gobierno está apagando el incendio con benzina, dice no hay plata para apoyar a la gente, mientras busca bajar el impuesto al 23% de las empresas más grandes del país. Y dijo: recapaciten, aún es tiempo. Esto, bueno, es un llamado que no sé qué respuesta puede generar, pero además de eso, Lautaro, una pregunta. Siempre se dice, lo he escuchado mucho en el primer café, que la izquierda es la que va a azuzar las marchas, las protestas, etcétera, etcétera, y el Partido Comunista sobre todo, y con la CUT, etcétera. En ese sentido, ¿qué responderías sobre ese punto? A ver, escuché recién en la radio, en la noticia, lo que dijo el presidente: sí, no podemos endeudarnos. Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿y los que no son Estado, sí pueden endeudarse? ¿El ingreso familiar está en condiciones de endeudarse para sostener esta alza y este efecto inflacionario que va a tener en el costo de la vida, la crisis de energía? Yo creo que cae por su propio peso. Si el Estado, que tiene una dimensión macro y que además tiene por responsabilidad resguardar el desarrollo del conjunto de la sociedad, renuncia a esa tarea, pues eso está haciendo, porque no puede endeudarse, le traslada a la población el costo que tiene algo, sí, que es muy violento, que es muy fuerte, porque no es cualquier vicisitud desde el punto de vista del efecto en la economía, se lo traslada a la población. Yo creo que eso éticamente incluso no es correcto. Uh-huh. Hay que ver qué cinturón se aprietan los que trabajan en el Estado, por ejemplo. Pero sobre todo, qué renuncia hacen los grandes empresarios a no seguir gozando de tasas de impuestos que están por debajo de lo que es el promedio, de lo que es el promedio en la competencia que tienen, y logra por esa vía el Estado recaudar más ingresos. Lautaro, pero el impuesto corporativo no está bajo el promedio de la OCDE, está sobre. Pero en la suma y en la resta, los impuestos que pagan los empresarios en Chile es menor que el promedio que pagan en los países que están asociados en la OCDE. Ahora, en el tema tampoco me gusta, porque parece un poquito de profecía autocumplida. He escuchado al fiscal de que también hay que tomar en cuenta que esto... O sea, empezamos nosotros en la superestructura, los que hacemos opinión, los que tienen, ¿sí?, recursos y acceso a medios, etcétera, a construir y casi a incitar a una reacción y a descalificarla por anticipado. Yo creo que si ese cuadro se sigue promocionando, de verdad, digamos, se está actuando en una política pública con muy poco sentido de responsabilidad. Tienen que hacerse cargo los que crean la condición de la insatisfacción, pero también los que estimulan que la insatisfacción se exprese de tal o cual manera y la descalifican en calidad de delito, porque, bueno, ¿qué quieren que haga la gente?
que le suban los precios, que le bajen los salarios, que pierdan el trabajo y que además, 1, 2, 3, nadie se mueva, no digan nada, sino muevan la cabeza para decir muy bien, presidente, siga así, no importa que nos haga pedazos. Este es un golpe muy duro a la condición de vida de la gente. Okay. Eso tiene que evaluarlo el gobierno, porque el gobierno incluso tuvo un respaldo de ese sector de la población. Hoy día en la práctica le da vuelta la espalda cuando la primera expresión de política pública es a costa de ellos, y no visto junto con ellos. Pero en ese plano, a la primera movilización que llegue a haber, no sé si es que hay, ¿no es cierto?, de algún sindicato, de algún gremio, la mirada va a estar puesta en el sector de la izquierda y en particular del PC. Ya sabemos que pero es así. Eso es un prejuicio con una tremenda carga por adelantado. Primero porque le falta el respeto a la conciencia, al nivel de organización, a la inteligencia, a la sensibilidad social que tienen de suyo los órganos de carácter social o sindical. Y entonces se lo asignan a una fuerza externa que sería un partido que, entre comillas, los manipula y construye tal o cual reacción. Y luego se empieza a descalificar esa expresión social, que es histórica, y se elimina el que constituye una corriente de opinión, que alguien que es mandatario, no mandante, tiene que escuchar si quiere atinar en la política pública. Entonces yo creo que, ojo, que no sea profecía autocumplida, y que al final, digamos, ya está despejado, incluso qué palos se van a usar y qué lugares van a estar para restringir movimientos o libertades. No me parece, incluso desde el punto de vista de la alta política, poco ético, porque es al que no tiene micrófono, trasladarle la carga para que, ¿de qué forma, digamos, se va a reivindicar o a defender? Daniela Chicardini, senadora, quería hacerle una preguntita. Estas situaciones como la que se está viviendo ahora, ¿va a provocar unidad en la oposición, esa unidad que se ha visto tambaleando desde el socialismo democrático hasta el PC, incluyendo la ADC, que se han manifestado de oposición a este gobierno? ¿Cree usted? La oposición, creo que con estos temas que compartimos la preocupación cuando se meten con la gente, cuando acá se trata de que solo ganen más plata las empresas perjudicando al pueblo de Chile, no me cabe ninguna duda que va a actuar de manera coordinada y con la mayor unidad posible, porque esos son nuestros intereses, esas son nuestras prioridades, es defender a la gente que más requiere del Estado, y acá hay un gobierno que no cree en el Estado, que cree, ¿no es cierto?, que solo se puede mover un país con las grandes empresas. Y yo creo que ese es el problema de fondo, Cecilia. Mire, yo quiero volver a insistir porque a veces como que creo que nos perdemos en el debate, que a veces no tiene que ser tan técnico, pero por algo también hay instrumentos que alivian el bolsillo de la gente, como es el MEPCO. Se puede entonces entender por qué en el gobierno del presidente Boric se fortaleció el MEPCO para evitar, ¿no es cierto?, un golpe de un alza de 400 pesos por litro en los combustibles, y se logró en un contexto de guerra con Ucrania, y acá, en las mismas condiciones, y ojo, con menos alza en el precio del combustible a nivel internacional, y se toma la decisión de meterle mano, de modificarlo, de echar pies atrás a un mecanismo que amortiguaba el golpe. Y ese yo creo que son decisiones políticas que traen tremendas repercusiones y consecuencias brutales en la economía familiar. A mí me parece que el ministro Quirós es un peligro público para los chilenos y chilenas. Él viene con un mandato claro, y ese mandato se traduce en mejorarle las condiciones y aliviarle la carga, ¿no es cierto?, económica a un 1% de nuestro país, que son los más ricos. Entonces, a mí me preocupa. Y lo último, fíjese, Cecilia,
volviendo, ¿no es cierto?, al tema de las bencinas, que es el tema que hoy día, ¿no es cierto?, nos tiene a todos, ¿no es cierto?, conmocionados. ¿El gobierno habrá medido el impacto de su anuncio? Porque hay desde anoche a los 5 minutos que salió esta información, que de mal gusto haber tenido solo la exclusiva con algunos medios de comunicación. Yo creo que estas noticias deberían haberse dado en una cadena nacional. Y que no fuera solo exclusiva de algunos, sino que todos los medios hayan cubierto, ¿no es cierto?, estas medidas y estos anuncios nefastos para Chile. Pero mire, sería bueno tener una explicación detallada por parte, ¿no es cierto?, del gobierno, si es que acá está garantizado el suministro en las bencineras, puede darse una falta de stock o acaparamiento, porque es preocupante. Es preocupante. Yo creo que acá debiese existir una explicación clara por parte del Ejecutivo si es que ellos dimensionaron los efectos de lo que entregaban ayer en estas malas noticias para Chile. Diputado Cretón, por último. Sí, varias cosas. Primero es que... A lo que dice la senadora. Sí, la verdad es que yo no le creo ni a la senadora ni al señor Carmona este discurso de que la izquierda siempre ha estado preocupada por los más vulnerables. Porque la realidad no es así. La realidad es que en el gobierno del presidente Boric lo que ocurrió es que se destruyeron puestos de trabajo formales, se precarizó el trabajo y hoy día el gran drama que tenemos en Chile es que hay una emergencia laboral donde la gente no encuentra trabajo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia fundamental entre lo que piensa la izquierda y lo que creemos nosotros. La izquierda solo se preocupa de cómo repartir la torta. Y cuando tú tienes una situación de crisis como la que estamos viviendo hoy día, la torta es cada vez más pequeña. Cuando tú tienes una situación como la que tenemos hoy día, donde te han dejado sin ahorros para poder enfrentar una emergencia, la torta es cada vez más pequeña. Entonces acá nosotros no estamos del lado de los ricos, ni del lado de los millonarios, ni Pero lo que decía la senadora, en cuanto si el gobierno habrá pensado en las consecuencias y respecto a lo que decía la senadora recién. Déjeme terminar esta idea, Cecilia, porque para mí es fundamental hacer el contrapunto entre lo que nosotros creemos y lo que quiere la izquierda. Nosotros lo que creemos es que hay que hacer crecer la torta, es que hay que entregar más oportunidades. Y eso se hace cuando uno tiene una economía que crece, no un Estado que ha estado estancado los últimos 10 años producto de reformas tributarias que impulsó la presidenta Bachelet y que han tenido a nuestro país paralizado en cuanto al crecimiento económico, y eso afecta precisamente al pueblo que ellos dicen tanto defender. Ahora, con respecto a si el gobierno previó o no, espero que tengamos el suministro de los combustibles lo suficientemente holgado para poder hacer frente a esto. Y lo segundo que espero, y que es fundamental, es que hoy día el Congreso Nacional dé una señal de que vamos a estar por apoyar aquellas medidas que van a contribuir en la medida de lo posible a las familias más vulnerables a paliar en algo esta situación de emergencia que estamos viendo con esta alza abrupta de los precios de combustible. Bueno, les espera mucho trabajo ahí. Cecilia, solo un alcance, una frase, sí. Cortito, Lautaro, sí. Que para la contraparte que bien él no cree en la izquierda, yo no creo, digamos, los postulados que él representa, pero hay un concepto que tiene un carácter social que en economía se llama redistribución de la riqueza. Ese poco se conoce por ese lado, porque en lo que ellos conocen se llama concentración de la riqueza. Les pido que, estando en tarea pública, alguna vez lo usen. Y entonces se preocupen. Sí, que yo le pediría a usted, señor Carmona, que para redistribuir la riqueza, señor Carmona, primero hay que crearla. Sí. Bueno, la idea de la izquierda solo han traído la crean los la fuerza trabajadora. Exactamente, cuando hay trabajo. Miren los índices de desempleo con el que su gobierno dejó este país. Si hoy día la gente en la calle no tiene pega, ese es el problema. Hay que generar puestos de trabajo. Ahora, esos son los temas base que estaríamos conversando, pero esto del alza a las bencinas es un extra que viene y que se instala en el debate, y vamos a ver las consecuencias de aquello. Le doy las gracias, senadora Chicardini, Lautaro Carmona, diputado Cretón. Hasta la próxima, que estén muy bien. Buen día. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.